señor Barboni, José Pérez Barboni. Buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo. Y mira, sumándome al comentario del café, eso es un excelente antecedente para lo que va a pasar en Panamá en el 2026, que es el World of Coffee. Es una conferencia de muchos cafetaleros que van a venir aquí y van a ofrecer pues sus diferentes productos, geichas, entre otros productos de café, que van a generar que venga mucho turismo gastronómico. Y fíjate, en Panamá, no sé, ha habido una tendencia a hacer de la descalificación un deporte nacional y hablar de los problemas que tenemos, y a veces se nos pasan por alto noticias como estas. Por supuesto. Que de verdad nos ubican en el mapa mundial. No es un tema de que, ¡hey, qué bien que volvimos a robar! No, es que nos ubican en el plano mundial y todo eso suma. Total. Todo eso Allá suma. en Japón, China, estos lugares, como bien mencionaste, de Oriente, son los principales beneficiarios de este tipo de productos de café. Y por ello yo creo que van a ser los primeros en querer venir y también a disfrutar de estos eventos masivos que Y tenemos. todo en eso también 2026. forma parte de ese propósito en el que tenemos que apuntar todos, la reactivación económica. Es correcto. ¿Ah? Gran expectativa en ese sentido por quién se encargará del tema turismo en la próxima administración, ¿no? Todavía estoy ya que esperando. usted pone el tema sobre la mesa. Estoy esperando el nombre con ansias, sobre todo porque ese nombramiento o esa designación, esa pues posible persona tiene que pasar por la Asamblea Nacional y su comisión de credenciales para certificar que en efecto esté preparada, que sea una persona idónea y que pueda cumplir con esa agenda turismo que va de la mano con la reactivación económica. Oiga, puede ser el principal motor de esa reactivación económica. Y lo decíamos durante la pandemia, pero bueno, no es por lamernos las heridas ni llorar sobre la leche derramada. Pero me acuerdo que en pandemia le decíamos a este gobierno, oye, mire el ejemplo de Dominicana, ha creado burbujas en sus áreas turísticas para que la economía siga funcionando, para seguir recibiendo turistas, sigue filmando películas, mira lo que está haciendo Costa Rica, acá nos cerramos, nos encerramos, ¿no? Y al final estamos pagando hoy los platos rotos. Pero efectivamente lo que vayamos a hacer implica que podamos vender, tiene que ser un gran vendedor del país, en el buen término de la palabra, ¿no? Por supuesto. En el buen término. No vender concreto. Un buen vendedor, no un buen expositor de PowerPoints. No, ya eso hemos tenido y sabemos que eso no nos genera nada. Pero hablemos un poquito de esas características que debe tener el próximo administrador de la ATP. Yo creo que es alguien que tiene que tener visión, no pensar que está ejerciendo un cargo para 5 años, sino que está ejerciendo un cargo para 10, 15, 20, tener una visión país, que por ejemplo no es una persona que quiera beneficiar simplemente el mercadeo de lo que es la ATP, sino también decir, vamos a buscar una marca país que nos posicione. Cuando tú piensas en Costa Rica, piensas en Pura Vida. Cuando piensas en Perú, ya sabes cuál es el logo. Cuando piensas en República Dominicana, ves las playas desde el momento que te mencionan el país. Entonces tenemos que buscar esa esencia que a Panamá realmente, de alguna forma u otra, le funcione. Esta persona tiene que tener una capacidad muy importante también de gestionar a su personal, de gestionar los diferentes departamentos. Si, por ejemplo, tienes a alguien encargado del proyecto de hacer más senderos, que esos senderos y los kilómetros pertinentes se enteren y se entreguen consecuentemente. Si estamos hablando de alguien, por ejemplo, que va a encargarse de todas las ferias, las exposiciones a nivel internacional, que sea alguien que no solo sepa leer el PowerPoint, que no sea alguien que solo sabe diseñarlo, sino que sepa relacionarte, que sepa tener esa pues visión, ese comportamiento que necesita el principal embajador de Panamá, que es quizás esa autoridad de turismo. Ahora, tú puedes tener el mejor embajador, pero si el país no está en sintonía con esa agenda, estamos gastando pólvora en gallinazo. Mira, te pongo un ejemplo rapidito. El MOP tiene que ver con esto. O sea, si a mí se me ocurre un proyecto, en vez de hacer un proyecto paralelo a la actual vía hacia Costa Arriba, y lo que hago es destruir los bosques, yo destruyo la imagen del país. Correcto. Estoy destruyendo el corredor mesoamericano. Hombre, yo veía ahí una fotografía, creo que era de una lechuza en medio de la construcción. Dolía, porque le estás destruyendo su casa y estás destruyendo un atractivo turístico de Panamá. Tristemente he estado viendo este fin de semana, le dejo estas dos cositas para escuchar su opinión. Esa, la del MOP. Le dejo también que he visto a dos influencers de talla internacional quejándose de dos cosas después de visitar Panamá. Dije, lo que no me gustó de Panamá. Uno habla de una serie de cosas, pero me quedo con el tema basura. Decía, aquí la basura la encuentra usted en todas partes. Imagínese, ¿qué ganas tiene alguien que ve a ese youtuber? ¿Qué ganas le queda a alguien de venir a Panamá? Diga, no, ese país es un país de cochinos. Y otro, lo que proyectaba era lo que le había costado, creo que era el café, si la memoria no me es infiel a propósito de café, en la terminal de Tocumen. Que para los que hemos tenido la bendición de viajar, sabemos que con lo que usted paga por un café o por el agua o por una soda, por un refresco, usted paga 4, 5 y hasta 7 veces más en nuestro aeropuerto. Por eso le digo, es un tema en el que tenemos que estar en sintonía todos, porque no es solamente salir a venderlo y tener una agenda, como usted decía, que no es para el presente, sino para el futuro. Pero si al final no corregimos estas pequeñas cosas, que son grandes cosas al final,
no nos va a ir bien. Tres cosas importantes. El proyecto más importante a nivel turístico que puede tener el MOP es arreglar la carretera interamericana de este país. Es impresionante que los primeros 100 kilómetros de la carretera interamericana radican en caer en cráteres lunares. Sí. Y realmente más allá de si van a cumplir con el tema de los senderos, si van a cumplir con el tema de infraestructura portuaria, infraestructura en las playas, tienen que cumplir con que la vía que el turista ve para llegar al Arco Seco de Panamá, para llegar a Veraguas, para llegar a Chiriquí, cumpla con un estándar de calidad internacional. Y segundo, en el tema de la basura, esa es la principal causa, según la Autoridad de Turismo de Panamá, por la que el turista decide no volver. Y lo ves en lugares extremadamente turísticos como el Casco Antiguo, donde, por ejemplo, a nivel de junta comunal, a nivel de alcaldía, se ha descuidado. Cada vez que hay un basurero saturado, nadie va y lo limpia. Que, por ejemplo, hay una situación con una alcantarilla que está botando aguas negras, nadie va y lo atiende. Entonces es el primer lugar donde tenemos que el tema basura, el tema desperdicios, el tema también de alcantarillas, acueductos, tiene que ser bien priorizado. Y por tercero, estábamos hablando también con... ¿qué fue lo último que me dijiste? Después de la basura. Sí, en los costos, los precios. Los costos, mira. El aeropuerto claramente a nivel de concesiones tiene pues muchísimo que mejorar, porque le cobras carísimo al local que está ahí, le cobras carísimo al kiosco que está ahí, y entonces ellos tienen de alguna forma u otra que recuperar esa ganancia. Pero vámonos a la práctica. Aquí en Panamá pasan 15 millones, entre 15 y 18 millones por ese aeropuerto. Imagínate que eso sea con lo único que se quedaron de Panamá, que un café les costó 5, 6, 7, 8 dólares. Después dicen, chuzo, o sea, si es en el aeropuerto no quiero saber cuando yo agarre el metro y salga a la ciudad. Hombre, y el youtuber que hablaba de la basura te sacaba un pescado revejido y te decía que le había costado $20. Yo no sé dónde lo compró, pues salía como con 4 pataconcitos y un pescadito revejido, $20. No estamos hablando de cualquier cosa. Así que siento que es un tema en el que el país tiene que entrar en un entendimiento. Pero a propósito de entendimiento, para lograr ser presidente de la próxima asamblea, hay que lograr algún nivel de entendimiento. Y eso es lo que pasa en los parlamentos. Se negocia en el buen sentido de la palabra. Eso realmente pasó a ser parte de la historia porque los últimos gobiernos lo que han hecho es, bueno, excepto este no tenía que negociar, pero el gobierno se vio obligado a negociar con sus propios diputados. Fue una cosa tremenda, es como si sus diputados eran la quinta columna del actual gobierno. Pero en fin, eso es historia. Los anteriores lo que hacían era que alquilaban o firmaban pactos de gobernabilidad, que era yo te doy espacio para que tú nombres gente donde sea, o compraban los diputados, los alquilaban, qué sé yo. Pero en el buen término de la palabra, en la asamblea se negocia. Así es. Y se negocia una presidencia de la asamblea, se negocia, ¿no? Los proyectos de ley se negocian. Tú me apruebas uno y a mí yo te apruebo este otro, siempre y cuando haya coincidencia de intereses y más. Pero para poder negociar necesitas contar con la bancada completa. Pero ustedes están amputados en una tercera parte, los de Moca. Solamente usted tiene ya su vestido blanco listo para el primero, ¿no? Así es. Gracias a Dios yo no he tenido ningún problema con lo que es pues la certificación de mi curul. No es el mismo caso de mis colegas Grace Hernández y Ernesto Cedeño en el circuito 84. Pero me llama mucho la atención lo que mencionas, Hugo, porque el tema gobernabilidad no debe ir condicionado. Y el problema es que aquí estamos tan acostumbrados a ver que las negociaciones para que se dé la gobernabilidad vayan por debajo de la mesa, que ahora proponer que estas mismas se lleven por encima de la mesa parece algo surreal. Yo personalmente estoy muy optimista y aquí quizás rompo un poco con los moldes de lo que es un virtual ganador de parte del partido RM, porque en esta estrategia se está viendo el famoso divide y vencerás. Si tú, por ejemplo, tienes a otro aspirante dentro del mismo partido que acaba de llegar a la presidencia y que va a generar fricción, ya entonces no estamos hablando de una gran mayoría para apoyar a un Luis Eduardo Camacho, sino que ya estamos hablando de que ahora hay dos facciones que están compitiendo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Moca y Vamos deciden votar en conjunto por una junta directiva? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Moca y Vamos deciden esos 23 votos apostarlos a una sola nómina? Cuando, por ejemplo, tienes a otros 15 votando por una, digamos que la bancada CDI panameñista decide también sacar una de ellos. Ahí ya estamos hablando de que siguen siendo minoría de Moca. Ahora, para mí... PRD divididos, sí, menos que Moca y que Vamos. Para mí, más vale voto en mano que 100 del otro lado. Del otro lado. ¿Ve? Oiga, porque ustedes tienen 20, si fueran todos el 1 de julio, serían 23 votos. Así es. Ustedes necesitan negociar y sumar a otros. ¿Quiénes serían esos aliados en los que de pronto había algún nivel de coincidencia para poder negociar una presidencia de la Asamblea y los nombramientos que implica para los próximos 5 años secretario general, subsecretario general, entre otros? Creo que conversábamos previamente sobre estas figuras del Partido Popular que llegan también inclusive bajo pues una esencia independiente, bien postuladas por lo que viene siendo el Partido Popular, pero que tienen intenciones de seguir colaborando
con este nuevo planteamiento de política. Por ejemplo, pero ahí sumaríamos 2 más, o sea, estaremos en 25 si lo suman. Bueno, en 24 porque falta uno, todavía pero ahí también estamos, ¿no? creo que el panameñismo ha tenido muchas coincidencias en los comentarios de Agenda País que hemos visto en las últimas declaraciones, sobre todo en el tema de la reducción del presupuesto de la Asamblea, las reformas del reglamento interno. Y por eso quiero pensar que en el caso de conformar una nómina entre lo que viene siendo este grupo de Vamos y Moca, quizás también un panameñista podría ser parte de la misma si se llega a un consenso. Oiga, y suena interesante panameñismo porque ellos tienen 8 curules y si la memoria no me es infiel, tienen 6 que son jóvenes, son nuevos. Nuevos y jóvenes, combinan las dos cosas, que de alguna forma ahí entra en sintonía un poco con lo que el votante también decidió en cuanto a Vamos, en cuanto a Moca, en cuanto a PP. Creo que iría más o menos en la misma sintonía, sí, ¿no? Y mira, aún sin ellos, déjame darte un escenario todavía más negativo. Imagínate que no tenemos ni al PP ni al panameñismo, tenemos 23. O Vamos tiene 20, imagínate que con Moca ni siquiera cuentan. Ajá. Ese escenario de ellos sigue siendo mucho más beneficioso que el que tiene un Luis Eduardo Camacho compitiendo internamente con otra figura que creo que es Ariel Vallarino, quien también se está moviendo políticamente para lograr. Pero ya yo creo que ahí decidieron por Luis Eduardo. Yo vi un comunicado de la propia bancada. Pero ¿quién decidió? Es la pregunta. ¿Realmente decidió la bancada? ¿Realmente decidió el partido? Se decidió desde la Embajada de Nicaragua. Entonces tenemos que ver nuevamente esas decisiones si se van a respetar el 1 de julio. Oiga, ese es el brazo político de la Embajada de Nicaragua. Ahí no nos llamemos engaño. Entonces yo no creo que debamos confiar en comunicados oficiales ni formales, porque el 1 de julio en el salón de atrás del Pleno se pueden dar muchos cambios. Y como bien dijiste, más valen 100 votos en mano que 100 volando, más vale voto en mano que 100 volando. Y yo creo que ahorita mismo no hay votos más consolidados que los que plantea la bancada independiente Vamos y los que pueden sumar, empezando por supuesto por Moca, si se llega a negociar y a conversar para tener una junta directiva que beneficie a la Asamblea y al país. Porque fíjese, sumo los 20, supongamos que se arregla el tema de las impugnaciones y demás. Que bueno, aparentemente podría ser, depende de la justicia electoral. Veo cierta agilidad en el aunque tribunal. Sí, hay agilidad en algunos, ahorita le hablo de ese tema, pero vamos a terminar con la matemática. Porque 20 más 3, o sea, Vamos más Moca 23, más 2 PP serían 25, más 8 panameñistas serían 33, todavía no llegan a los 36, así que... Claro, nada más que ahora imagínate que 2 que 3 PRDs deciden no votar por la nómina de RM. ¿Así? Que lo veo y lo digo aquí abiertamente. Yo veo a un Cristiano Adames tratando de separarse de lo que ha representado el PRD en los últimos años. Inclusive esta es una invitación a que si él quiere también trabajar por el país, él lo puede hacer realmente votando por una nómina que quiera trabajar en pro al órgano legislativo en esta ocasión. Y tienes otras figuras también que se ven un poco inconformes con quizás apoyar estas nóminas en consenso que se han generado desde el partido RM. Oiga, eso tiembla tierra si Cristiano cruza el puente y pero es que Cristiano los ya apoya. renunció al CEN. Y entonces eso te da a entender que él no está conforme con ese liderazgo que principalmente va alineado con otras figuras que se encuentran en sus curules actualmente desde San Miguelito y Bocas del Toro. Y eso me hace recordar que él está en su circuito, ¿no? Es correcto, él es colega del circuito 83. Y en el momento en que las cosas se encrisparon ahí, él levantó la mano y dijo, no, espérate, esto lo ganaron los independientes, esto fue lo que gané yo, no vengan a enredar esta cosa. Y eso como que aquietó las aguas, o sea, no nos sorprendamos. Contra alguien de su partido político, alguien que lo acompañaba en esa nómina de los 5 candidatos del PRD. Entonces no veo por qué, si él quiere demostrar un carácter, un liderazgo, inclusive independizarse de lo que representó el PRD los últimos 5 años, esta es una excelente oportunidad para apoyar nóminas que busquen nuevamente trabajar por el país. Hombre, no estaríamos hablando de sueños de apio aquí. Pero yo no me preocuparía tanto por la matemática. Sí. Yo pensaría que si hay división del otro lado y empiezan a votarse entre 13 y 15 y después quedan los 23 acá consolidados, así se gana también la presidencia. Si se puede ganar con 33% la presidencia del país. Yo no doy por descontado eso. El brazo político de la embajada es muy fuerte. ¿Lo es? Lo es. Es una realidad. Y fíjese que yo le digo brazo político de la embajada, no le digo brazo político del Ejecutivo en la Asamblea. No se engañen ahí, por lo menos mi percepción, yo no sé qué piensa usted. El problema es que el brazo político de la embajada no ha llegado al Ejecutivo y eso ha generado más hambre por llegar a la Asamblea Nacional, porque es el verdadero contrapeso que va a generar que Panamá sea un país nuevamente asambleísta y no presidencialista, porque eso fue lo que vivimos en la última gestión. Entonces es muy delicado lo que se está tratando de cocinar y lo que se puede lograr si realmente no se respeta una primera junta directiva de la Asamblea que va a ratificar a la gran mayoría de esas autoridades en el Ejecutivo. Oiga, ¿será por eso entonces que el presidente ha optado, José Raúl Mulino, de
tener acercamiento con todas las bancadas, qué sé yo, él estará, por supuesto, tendrá este panorama claro. Todavía no he tenido la oportunidad de reunirme con el señor presidente electo José Raúl Mulino, pero eventualmente yo espero que él pueda comentarme cuál es su visión a nivel de legislativo, que creo que es lo que ayuda a concretar esa agenda país y ver quién quiere que le ponga la banda presidencial. Porque esta semana es que va a la reunión con Moca, con PRD, son los que le falta, ¿no? Así es, esta semana ya tiene CD, pero ya hay día. Vamos, no, todavía no tenemos ningún tipo de confirmación sobre ni el día, ni la hora, ni el lugar donde se va a llevar a cabo esta reunión, pero estamos pues a la espera para poder tener esta conversación que puede ser de las más importantes antes del 1 de julio. ¿Qué expectativa tiene usted de ese encuentro con el presidente Mulino? Me gustaría saber en qué página estamos en cuanto al tema de transparencia, en cuanto al tema de cuáles son esas prioridades que él quiere plantearle al Ejecutivo, cuáles son sus ideas de gobernabilidad, porque no pueden coincidir con las que quizás nosotros tenemos. Nosotros estamos con los brazos abiertos a escuchar. Aquí todavía no hay oposición, aquí lo que hay es consenso, hasta que se demuestre lo contrario de querer hacer las cosas bien. Ahí entonces habría una oposición, pero por el momento queremos tener esta reunión y estamos a la espera. Ahora, hablemos del tema de las impugnaciones, porque hay algunas que se les metió al pie el acelerador, pero eso fue sorprendente, fue de ya para allá. Y hay otras que me llaman la atención, como la del 8-3, que fue una de las primeras. Digamos que el país concentró su atención en lo que pasaba allí. Después vino la demanda, fue una de las primeras, pero todavía no hay pronunciamiento. La del 8-4 hubo. Perdón, del 8-4. Porque para mi buena suerte y la de los otros candidatos proclamados del circuito 8-3 no hay impugnación, pero en el 8-4, sí, en el circuito vecino sí tenemos un problema mayor, porque estamos hablando de que 4 de esos 5 diputados se les puede considerar, como bien se utilizó la referencia, en la orden Jedi o en el lado... Yo hablo de la nueva forma de hacer política y de la vieja forma de hacer política. Y entonces tienes a uno solamente, que es Javier Sucre, claro, del lado del PRD, quien sí, de alguna forma u otra simpatizaría con esa candidatura PRD-RM si se llega a una alianza. Esto es una clara estrategia de dilatación. El problema es por qué se ha demorado tanto en determinar que en efecto fue una estrategia de dilatación, porque ni siquiera se ha, por ejemplo, pronunciado el Tribunal Electoral para decir que es inadmisible y que después entonces venga la apelación. Porque si tú le sigues dando cancha a esto y él después decide apelar, Alejandro Pérez, que fue quien impugnó toda la elección, seguimos retrasando la oportunidad de que 4 votos de esos 23 lleguen realmente a la Asamblea Nacional. Se puede dar, no sé, podemos dar lugar a pensar que lo que pasa es que este circuito es más complicado que, por ejemplo, el de Benicio Robinson, no sé. Digo, el caso de Benicio Robinson, por ejemplo, y del diputado Alain, eran que habían superado el tope de financiamiento electoral, que se habían superado los $300.000 que le permite la ley a estos candidatos. Lo que me extraña es que esa es una investigación bastante compleja y una inclusive venía por la Fiscalía General Electoral. Y la Fiscalía General Electoral no anda por ahí demandando a lo maldita sea. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con a qué se le está dando la agilidad y no el cuidado adecuado y a qué se le está dedicando más tiempo. Y esto no debe sonar conveniente de acá, porque son de los míos. Yo pienso que aquí se tiene que tomar más agilidad y con Benicio y con Alain se tiene que, ¿sabes?, demorar más el proceso. Pero sí creo que debe haber una especie de estándar, de vara estándar para medir lo que son estas impugnaciones, y la del 8-4 extraña, porque hasta la de San Miguelito ya se determinó, y esa se me hace la más complicada de todo el país, el circuito plurinominal más grande y la que quizás tenía inclusive situaciones más reñidas desde el residuo Consular y Ortega. Sin embargo, el señor Ruilova ya subió la vara, fue al tribunal, ¿no? Así que hay que esperar que el tribunal se pronuncie. Pero en el tema de dinero yo sí coincido con usted. Yo sí coincido con usted con el tema del dinero y los topes de campaña. Yo creo que un comercial, usted creo que no había nacido, que alguien llegaba sorprendía a alguien que había tenido algo y le dice, oye, ¿y cómo lo conseguiste? Y decía, con chico de oro y pocas libretas. Porque evidentemente con lo que tenía no le alcanzaba para eso. Entonces, hay campañas que evidentemente, o sea, salta a la vista que sus gastos rompen el molde de lo permitido. O sea, ahí usted no necesita esas tablas matemáticas de 8×4. Es evidente. Es que usted no se dé como justicia el sistema, no se dé la oportunidad de investigar. A mí me parece peligroso, no sé a usted. No, totalmente. Y mira, son circuitos, de alguna forma u otra, que involucran áreas muy rurales donde los gastos de movilización y quizás posicionamiento político son costosos. Pero de ahí a superar $300.000 y que hayan pruebas y suficiente intención de una Fiscalía General de, ¿sabes?, impugnar lo que vienen siendo los resultados de una elección, es porque algo se sabe y ahora algo se quiere, pues, concretar. Yo personalmente pienso que aquí, nuevamente volviendo al 8-4, el dinero también donde está saliendo el presupuesto para las impugnaciones. ¿De dónde está saliendo? Disculpe que yo sea tan inocente.
¿De dónde está saliendo? Bueno, vamos a tratar de ver a quién están tratando de beneficiar con que no lleguen estos 4 diputados a la Asamblea. Puede estar saliendo nuevamente de Nicaragua. ¿Así? Entonces, eso es lo que yo digo, y no me refiero al gobierno nicaragüense, pero de Nicaragua. Entonces, disculpe que yo sea tan inocente al hacer puede esas estar, preguntas. nuevamente, ¿no? Pero yo creo que pagar en efectivo para una impugnación, cuando tú realmente en tu campaña ni siquiera superaste quizás ese monto, en los gastos de lo que te costó hacer la publicidad, lo que te costó hacer la campaña, 2 más 2 es 4. Tan sencillo. ¿Cómo es 4 por 8? O sea, ¿cuánto es? Sí, exacto, no es 32. No, pero le insisto, a mí me parecen esos momentos, no sé, las oportunidades doradas que tiene la justicia para lucirse, para marcar un derrotero de lo que sí se debe y de lo que no se debe hacer, porque hay cosas que saltan a la vista. Es como cuando usted pasa por una barriada y de pronto están todas las casas de siempre, ¿no? Y de pronto, ¡swap! Alguien erige un castillo prácticamente. Es grosero para el vecindario. Exactamente, tú dices, oye, ¿y tu vecino le está yendo bien? Entonces ya la gente dice, ya la gente te comienza a decir, porque evidentemente eso rompe con la regla del área. Mira, lo que pasaba con el caso del Gallero, o sea, ¿usted se acuerda de esos carros de alta gama dando la vuelta por Azuero? Por supuesto. Hombre, algo raro estaba pasando. Por supuesto. Al final todos salieron por la puerta ancha, pero algo raro estaba pasando. Ni las reinas de carnaval andaban en esos carros y ahora para que eso esté sucediendo. Ojo al Cristo con quien recibió la apelación del diputado que impugnó en Bocas del Toro. A ver, ¿por qué lo dice? Junca es el que está encargado de revisar el caso de Benicio Robinson, el cual no ha salido todavía a los tribunales porque se presentó la apelación. Sí. Entonces todavía hay una segunda oportunidad para revisar con ojo al detalle de si realmente allá se superó o no ese tope electoral que tenía permitido el virtual ganador de Bocas del Toro, Benicio Robinson. Hay voces que han dicho que el magistrado Guerra debe declararse impedido en este caso. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Usted se va por esa línea? Él tendrá que presentar sus consideraciones. Yo creo que hay que escuchar todos los argumentos que indican por qué debería hacerlo y también escuchar por qué no. Pero aquí no es un tema de si se declaran impedidos o no. Es más, yo creo que afrontar la situación lo hace todavía mucho más valioso, ¿no? Aún si se puede percibir que hay una especie de conflicto de interés y sobre todo si se valora que el resultado tiene que ser en pro de la justicia y a lo que realmente sucedió. Pero creo que todavía es muy temprano para decir quién debe o no considerarse impedido para manejar este caso. Ahora bien, sé que el tema de la campaña electoral pasó. Durante las campañas hubo muchas coincidencias. Moca y la coalición Vamos. De pronto había mucho coqueteo, pero nunca se dio un apoyo de Vamos en la carrera presidencial, etcétera. O sea, no necesariamente terminaron hablando el mismo idioma. Hubo muchas coincidencias, pero en el aterrizar políticamente hubo algunas aristas que quedaron colgando, ¿no? ¿Eso lo veremos reflejado en la Asamblea o ya esto es borrón y cuenta nueva? No, yo creo que ahorita mismo la única bandera que existe para nosotros es Panamá. Nosotros en estos momentos tenemos que reconocer las cosas positivas que en campaña se llevaron a cabo entre Vamos y Moca, como el acuerdo de territorialidad, donde no se compitió en algunas circunscripciones, donde no se compitió para algunas juntas comunales, alcaldías. Claramente, como todo movimiento político, tenemos nuestra identidad. Bueno, Moca creo que le extendió en muchas ocasiones la oportunidad a Vamos para seguirse involucrando más. Ellos tenían también su agenda que cumplir para no perjudicar a sus candidatos y eso se respeta, por supuesto. Nosotros yo creo que tenemos mucha afinidad, creo que se va a ver en esta primera legislatura, por lo menos desde la Asamblea Nacional. Inclusive hace unos días llevamos una capacitación a cabo en conjunto en la sede del Movimiento Otro Camino, donde participaron diputados de Vamos, donde estuvo Ricardo Lombana presente, quien siempre priorizó este tipo de capacitaciones para el partido y el movimiento. Así que seguimos colaborando, seguimos creando más afinidad. Así que, respondiendo a la pregunta directamente, Hugo, yo creo que al contrario, creo que podemos ir inclusive cerrando más las filas, siempre y cuando sigamos con la misma agenda a trabajar por el país y que nadie se descarree, tanto del lado de Moca como del lado de Vamos. Que nadie se descarree. Oye, palabra fuerte. Y descarrearse tiene a veces plata de por medio y ojalá seamos lo suficientemente fuertes, los 23 que nos encontramos en este lado de esa afinidad, en saber decirle que no a los maletinazos. Oiga, virtual presidente de la Asamblea hasta ahora, Luis Eduardo Camacho. ¿Sí o no? Sí, hoy sí, pero no cantaría victoria tan temprano. Y me siento más optimista por lo que conversamos al principio. Bien. Porque divide y vencerás. Gracias. Gracias, señor Barboni. Pérez Barboni, por haber estado esta mañana. Sí, mi papá se molesta. ¿Ah? Mi papá se molesta si no es el Pérez. Lo que pasa es que el apellido materno es más pegajoso. Lo es. ¿Sabes, no? Es más, imagínate cuando dicen que y hoy entrevista a Barboni. Yo digo, a Bad Bunny, si yo no sé de reggaetón. Entonces, además, se le suma que Bad Bunny no está tan pegado, pero todavía suena por ahí. Ahí vamos. Gracias a Dios, ¿no? Todavía suena por ahí, no tan pegado. Entonces a uno se le queda ahí. José Pérez Barboni.
diputado electo, 8-3. Él sí ya no tiene ninguna información y ya compró su vestido blanco. ¿Hecho a la medida, sastre o de marca? Sí. Bueno, ahí saqué los ahorros para poder estar elegante ese día y representar bien al país. Hombre, qué bien. Gracias.